¿En qué órgano? La oxitocina hace acción en el útero cuando el momento del parto y hace acción en el seno para cuando hay la lactancia materna. ¿Aló? En el seno, está el seno. Eso se hace por el sistema endocrino. Entonces, si comparamos el sistema nervioso con el sistema endocrino, es más rápido el nervioso y el más prolongado, dura más tiempo el endocrino. Pero hay una unión, hay una peculiaridad a nivel del tallo y o tálamo hipófisis, la cosa se vuelve neuroendocrina, o sea que es un poquito más veloz. Los neurotransmisores que se utilizan en el impulso nervioso, ahorita de los nuestros mejor, utilizan vesículas que son aquí en las terminaciones nerviosas de los axones, que son membranas similares a las membranas citoplasmáticas, las membranas de las organelas del núcleo. Y aquí el impulso viaja a través de la membrana, la reposo, polarización, despolarización, repolarización de nuevo, y hace que las bombas sodio y potasio activen aquí, a este nivel, las bombas sodio, calcio. Y ellas despolarizan la membrana, hacen la transitosis, o sea, la vesícula llena de, ¿qué es lo que hay aquí rojito? Esto se llama neuromediadores. Y estos neuromediadores se acercan a la membrana presináptica, despolarizan la membrana, dan el contenido de la vesícula al espacio, a la hendidura sináptica, y estos actúan haciendo la comunicación, la transmisión de la información a los receptores. Y son receptores, recuerden, todo lo que tiene que ver con hormonas y neurotransmisores es de canales que se abren por ligando. Entonces miren lo fácil que es eso. Esto es importante desde el punto de vista médico. ¿Por qué? Porque los fármacos, todo lo que es farmacología tóxico, tienen su efecto a través de la acción sobre estos canales. Son ligandos que están cerca del canal que se ven modificados, o por el medio del fármaco, del tóxico, el fármaco modifica la composición cuaternaria del canal. Recuerden que son como espirales, se abren, se cierran, y ese efecto lo hace el fármaco. En este caso, se está viendo la relación médica que tiene el neurotransmisor nervioso cuando hace interacción con la cocaína y antidepresivos, en este caso tricíclicos. Entonces la cocaína inhibe los transportadores de noradrenalina, dopamina, prolongando la sinapsis de la sinapsis nerviosa. Suponiendo que este neurotransmisor sea dopamina y norepinefrina, entonces los antidepresivos hacen efecto sobre eso, los tricíclicos, porque hay otros. La fluoxetina, por ejemplo, es un inhibidor de recaptación de serotonina. ¿Qué significa eso? La serotonina también es un neuromediador, pero la fluoxetina lo que hace es inhibe la recaptación, o sea, aumenta la cantidad de serotonina, ocasionando que el paciente se quede tranquilo, se le quite el dolor de cabeza, deje de comer tanto, porque sobre todo las mujeres se ponen nerviosas y ¿qué les da? A otras les da por, ¿cómo se llama eso? Ansiedad. Sí, pero ¿cómo se llama eso? No. ¿Cómo se llama eso? No convence la suegra, lo dice el portero. ¿Cómo está? Onicofagia. ¿Y cómo se llama esto? Onicofagia, comer uñas. ¿Y cómo se llama esto? ¿Qué estoy haciendo? ¿Comiendo qué? ¿Cómo se llama eso? Nerviosos, no. Dicotilomanía.
tricotilomanía. Entonces miren que todo tiene que ver con fisiología. Entonces los agentes terapéuticos, mire, aquí lo tenemos. Sobre todo la fluoxetina inhibe y bloquea la recaptación de serotonina. El antidepresivo tricíclico, como la desciframina, bloquea la recaptación de noradrenalina. Y hay medicamentos como en epilepsia que se llama ácido valproico que inhibe o bloquea los canales de potasio cloro. Entonces miren, esto es más que todo el caso clínico. Recuerden que hay un caso clínico de lidocaína. Aquí vemos un canal ya con todos sus componentes. ¿Se acuerdan que yo les dije que no es así tan fácil? Tienen dominios, tienen su estructura conformacional en 4 dimensiones. Entonces, por ejemplo, hay unas bombas que son así, estas son unas bombas tipo P. Esta es una bomba tipo F y B, más compleja, con dominios alfa, beta, y gamma y epsilon. ¿Ves? Y miren este tipo ABC, son diferentes. O sea que ya están ustedes viendo que los canales no son que así, no, miren. ¿De acuerdo? Mire aquí los dominios y la composición. Resulta que para que haya comunicación uno tiene que llevar cosas y la célula utiliza la comunicación y para su metabolismo. Ellas comen, ellas los desechos tienen que llevarlos, etc. Entonces miren lo que hacen: una endocitosis, el movimiento de partículas dentro de la célula; fagocitosis, cuando una partícula, esto lo hace mucho. ¿Quién hace mucho la fagocitosis? Muy bien, ¿qué más? En la célula de nosotros, los leucocitos. Los leucocitos se convierten en macrófagos. Y estos macrófagos lo que hacen es comerse partículas. Por ejemplo, una célula cancerígena que se volvió toda loca ahí, se la comen. Una bacteria que se metió, se la comen, miren cómo se la comen. Hacen eso muy bien, y hacen un pseudópodo y hacen una vesícula y forman un litosoma. ¿Y esto a dónde va luego? Los lisosomas con sus proteasas lo vuelven una nada y luego pasa eso ¿a dónde? Ya vamos a practicar para el quiz. ¿A dónde? Al aparato de Golgi. Exactamente, Golgi. Pinocitosis. Estos son cosas, partículas sólidas, estas son partículas líquidas, miren, y forma vesículas. ¿Y cómo se llama cuando empieza aquí y se lo lleva para acá, para ese extremo? Se llama transitosis. O sea, que transforma. Y las vesículas son, como decir, mulas, tractomulas, o como dicen, gandolas, pues en Venezuela. Un montón de cosas grandes, entonces las transporta. Eso no me lo olviden, esa cuestión. Mire la transitosis, mire. ¿Ve? Una bacteria, la difusión, estas son las fases. Y hay un fagolisosoma, aquí agarró el lisosoma y la neurona. Bueno, aquí las diferentes, ¿qué son lisosomas? Ya lo dijimos, la pinocitosis también, esto es claro, esta es una microfotografía electrónica de ese proceso de transitosis. ¿Esto qué es? Los ligandos, ¿se acuerdan? Aquí viene el ligando, generalmente los ligandos son por clatrina, eso está en el gallo, lo leen. Utilizar receptores, y mire esto que es, el lisosoma. Ahí lo han hecho, se van a divertir viendo ese video. Bueno, ahora falta algo pequeñito. Ahora sí vamos a ver el tema como potencial de acción. ¿Cómo estamos de tiempo?
no, ¿cómo lo preparar? Presentación desde la son neuronal, endocrino, directo y a distancia. En general, la distancia es como repetición de la repetida porque es el mismo endocrino. Cuando decimos que una célula secreta una sustancia y actúa sobre sí mismo, ¿cómo se llama? Autocrina. Si una célula produce una sustancia y hace efecto sobre la vecina, ¿cómo se llama? Paracrina. Y si una célula produce la sustancia aquí y hace efecto allá en la esquina de la puerta, ¿cómo se llama? Endocrina. Entonces, miren que los 6 tipos, que en realidad son 5. Endocrina, aquí y hace efecto a distancia en una sustancia. Es un ejemplo, por ejemplo, la insulina que se produce en el páncreas y hace efecto sobre los receptores de diferentes órganos, el glucagón y las hormonas de la hipófisis. Paracrina, el ejemplo de eso es lo que yo acabo de decir, pero son las prostaglandinas. La autocrina, también las prostaglandinas, y neuroendocrinas son el eje hipotálamo hipófisis con las que se producen a nivel del hipotálamo, que es oxitocina, la ADH, que es ADH, hormona antidiurética, y otras iberinas y estatinas que están a nivel del hipotálamo, ¿cierto? Y por contacto directo es el tipo de comunicación que tiene, por ejemplo, el leucocito o el linfocito con el antígeno anticuerpo. ¿Se acuerdan de eso? Es el tipo de interacción. Y la juxtagrina a través de uniones pequeñas, muy directas, que serían los uniones GABA. ¿Sabe cuáles son las uniones GABA? No creo que por acá tengo una. Aquí, por ejemplo, tengo una paracrina, mira. Esta es la célula inductora que tiró el mediador y le pasó a las vecinas y chismosó. Esta es la endocrina, por ejemplo, en la cabeza, a nivel de deporte, mandó y hizo efecto, por ejemplo, en el hueso, a nivel de, por ejemplo, la hormona del crecimiento, en la metáfisis de los huesos largos. Y esta es la más rápida, que es el impulso nervioso. Miren las uniones GABA, son lo mismo, son canales muy estrechos de una célula a otra en las dos bicapas lipídicas que se abren y se cierran. Pueden ser también voltaje o no voltaje. Aquí vemos lo mismo, la endocrina, esta es la nerviosa, que es polisináptica, ¿se entiende? Aquí el cuerpo neuronal de la neurona ABC y miren cómo hace efectos sobre varios receptores. Esta también tiene efectos sobre varios receptores. Por ejemplo, está la sustancia ABC, que se secreta torrentemente y hace efectos sobre múltiples receptores. Por ejemplo, este receptor A hace en el A, pero si se mete con el C no va a pasar nada. Y viceversa. Cuando hablamos de la transmisión sináptica, nerviosa, tenemos que hablar de que el impulso nervioso va de la neurona, el cuerpo de la neurona a través del axón, utiliza neuromediadores, ¿cierto? Y hace el efecto sobre un receptor. Y esto es la base de lo que se llama el arco reflejo. Aquí tenemos un estímulo. Me quemé, viajó la información hacia la parte posterior de la médula espinal. Esa es la parte de atrás. Esa es la parte lateral y la parte anterior. Entonces, la parte de atrás es la parte aferente que maneja la sensibilidad. ¿Qué maneja la parte anterior? La aferente. 5 para que me diga esto. ¿Qué maneja la parte media? Vegetativa. La vegetativa, ¿qué es la vegetativa? La piloerección, la sudoración, la anhidrosis, todas esas cosas, ¿cierto? Que cuando ven al novio y le ponen las manos temblorosas y sudorosas,
se le dilatan las pupilas. ¿Esto qué es? ¿Reflejo qué? El del chavo, el reflejo patelar. ¿Ves? La parte sensitiva, la parte motora. Este es un reflejo simple. ¿Cuántas neuronas hay? 1, 2. 1 y 2. ¿Puede haber más neuronas? Claro, aquí se llamaría reflejo por medio de una neurona de asociación. El impulso nervioso viene por el potencial de acción y acción de las bombas sodio-potasio y me activa esto que es el receptor, el canal de calcio, y el canal de calcio me despolariza las vesículas y ocurre la transmisión del impulso nervioso a través de neuromediadores en la neurona sináptica, y esto ocasiona que un potencial de acción. ¿Qué bombas hay aquí otra vez de nuevo? Sodio-potasio, y aquí sodio-calcio. ¿Entendieron? Y perpetúa y mire, ¿por qué puse esta? Porque es que aquí hay mucha actividad energética y se necesita, para que todo esto funcione, muchas mitocondrias. ¿Sí? Entonces mire el impulso nervioso como viaja. Aquí le faltó el positivo, bueno, potencial de acción, no hay nada, ¿cierto? Aquí le falta puro signo más aquí. Pero cuando hay un impulso, estímulo, llega y hace efecto sobre las dendritas, despolarizando, y esto hace el tejido de llevar mal. ¿Esto qué es? Potencial de reposo, ¿cierto? Pero el estímulo tenía que hacer que esto fuera negativo y esto positivo. Aquí dibujando de acá. Mire aquí. ¿Sí lo ven? El estímulo, miren lo que hace. Estímulo. Mire. Entonces, ¿cómo podemos definir un potencial de acción? Que por medio de un estímulo, la polaridad normal en reposo, que es positivo por fuera, negativo por dentro, cambia, se invierte. Y es de a pedacito, miren. Esta tiene que se pone negativa, 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 negativa. Pero aquí, negativa, y se pone otra vez positiva, positiva, positiva. O sea que ¿y eso en cuánto ocurre esto? En un milisegundo. Y otra pregunta, ¿cómo es la dirección del impulso? Centrípeto del cuerpo neuronal, pericarión, axón, dendrita, ¿cierto? Botón terminal, y luego sigue por la otra a la dendrita. Muchos años se demoraron para entender eso. ¿Por qué ocurre? ¿Cuánto puede medir un axón? Creo que les dije la vez pasada. Yo les dije eso. ¿Cuánto mide un axón? Atrás, ¿cuánto puede medir un axón? Mire, vea, un axón puede medir esto. Metro y más de metro. Entonces, la pregunta es, si un axón medura, esto es de 1 metro, me creo que hay 1 metro. Entonces, llega y viaja de esta, y luego viaja a esta, y luego a esta, porque resulta que se va por un músculo, y se fue para esta, y para esta, y para esta, y llegó a esta. Entonces, el impulso no debería como agotarse, pero no se agota. O por ejemplo, ¿cuál es el potencial de reposo de una neurona? Suponiendo que sea menos 90. ¿Por qué cuando llega el potencial de acción que llega a menos 35, ¿por qué se mantiene así?
Y hay un mecanismo que explica eso. Por ejemplo, ¿por qué esta neurona tiene axón con mielina? ¿Y por qué una neurona cortica? Porque las neuronas que no tienen mielina son así chiquiticas, mira. O menos. ¿Sí? ¿Por qué estas no tienen axón, perdón, mielina, y estas las así? Precisamente por eso. Porque si eran largas, se perdía el impulso. O sea, es como la luz. Aquí muy luminosa y cuando llega a él, yo no la vi. Y era por esto. Entonces, la naturaleza que hizo, agarró, y esto antes de, no, es que esta pelada está creciendo mucho, vea. Ya va por 30 centímetros. No, 40, 50, no. Pero es que no me llega el chisme, no me llega hasta acá. Me llega defectuoso. Entonces, ¿qué hizo la naturaleza? Bueno, yo creo en Dios. Hizo lo siguiente. Vamos aquí. Entonces hagamos un nódulo de Ramsey aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. ¿Para qué será eso? Imagínense ustedes un cable con estrangulaciones. Resulta que la carga tiende a dispersarse. Y como tiende a dispersarse, para que no se disperse la carga que hizo la naturaleza, comenzó a envolver en mielina todo el axón y hizo unas estrangulaciones de Rambier. ¿Para qué la Rambier? Para que repotenciara la acción. Entonces, en un nódulo de Rambier vamos a encontrar muchas bombas de potasio y sodio y muchas ¿qué? Mitocondrias. ¿Entendieron? Entonces, ¿cómo? Hay varias. El Guillain-Barré Landstrom, está la miastenia gravis, las polirradiculoneuropatías, las deficiencias de vitamina B12, B6, ese ácido fólico, y las que se dan también por deterioro por bilirrubina. Yo que tengo una, se forman anticuerpos contra la mielina y destruye. Es como si agarrara un anticuerpo y rompiera aquí pedacitos, y entonces eso que por sí está parpadeando comienza a parpadear más y se prende y apaga. ¿Ves que eso está raro? Debe ser el cable, o eso ya está cansado, este man sí es muchacho. Bueno, entonces, ¿qué es esto, el arco reflejo? ¿Cuántas neuronas? 2, ¿cierto? Perfecto. ¿Esto qué es? Arco reflejo igual. ¿Cuántas neuronas? Esta neurona pillamos aquí una neurona que se llama neurona de Renshaw, neurona asociativa. Esta neurona complica la cosa. Es que esto se ve plano, pero es que esto va hacia abajo. Es tridimensional, ¿entendieron? Esto se ve plano, pero no es en el mismo plano, sino que agarró esta, hace así. Y hay otros que hacen esto. Son es una red, esa es la base del pensamiento. Porque hablamos ruso, porque hablamos español, porque entendemos. Porque el hombre, por ejemplo, a mí me dio mucha risa cuando estaba en Rusia. Y yo, oye, una rusa me dijo, ustedes son chistosos, ¿no? Para hablar, yo, como así. Y me dice, es que ustedes es que es eso, allá, tan, bien, tan. O sea que nosotros hablamos con la boca, hacemos así, es verdad. Y ellos, por ejemplo, me preguntaban, ¿dónde queda la Plaza Roja? La Plaza Roja, sí, la Plaza Roja que agarré y venía, ahí va. Típico de oiga. Entonces, miren que todo eso son actividades neuronales. Saber el arco reflejo, ¿cómo vamos de tiempo? Saber el arco reflejo nos permite, y la comunicación celular, entender tantas cosas como, por ejemplo, ¿esto qué es? Una neurona, es la primera neurona y segunda neurona. Esa es la vía piramidal motora. O sea, el que yo haga esto, 2 neuronas. ¿Entendieron?
dos neuronas. Pasar la sensibilidad. Pasar la sensibilidad. Generalmente son 3 neuronas. Lo que pasa es que a nivel medular van 2, pero es que de aquí, esta es la parte motor, sensitiva esta. De aquí sale una neurona así y se me va para la corteza cerebral. Entonces son 1, 2 en el arco medular y 3. Sensitiva, esta se va, perdón, a la corteza no, al tálamo. Sensibilidad. Y la respuesta luego va del tálamo, a veces son las tapas, del tálamo a la corteza y la corteza sale hacia el músculo. Son 2. Entonces miren lo bonito, estas son 2. Esto es lo normal, ¿cierto? Pero miren qué pasó aquí. Superman, este es lo que le pasó a Christopher Reeve. Llegó y se accidentó. Latigazo. Agarró y se fracturó la médula y la columna hizo esto. Cizalla, es como si le pasaran un machete y lo decapitaran a uno, pero solo la médula espinal. Quedó con cuádriple. ¿Ves? O sea, mire, aquí el impulso que hace. Aquí ya hay ausencia de movimiento, ¿cierto? Aquí, ¿qué ocurrió? Un stroke, tumor brain injury. ¿Qué significa eso? Un tumor, una hemorragia cerebral y ocasionó daño del sitio donde va la primera neurona. Es como si le hicieran esto, pero de un solo lado. El hemisferio derecho maneja el lado izquierdo y el hemisferio izquierdo maneja el lado derecho. Entonces lo típico que vamos a ver es si la lesión de acá es y el ángulo de la boca contralateral al daño caído. Y ahora vemos aquí esta enfermedad de quién. A ver, daño de la primera neurona, mire la que dañada, y daño de la segunda neurona motora, 2 neuronas motoras dañadas. ¿Qué personaje famoso que ustedes lo murió como hace 2 años? Anthony Hopkins. No, Stephen Hopkins. Anthony Hopkins es el actor. Y esto es miastenia grave, lo que alguien me preguntó, que cómo se daña la mielina. Se forman anticuerpos contra los receptores, no mielina, receptores de acetilcolina. Aquí el daño es aquí. O sea, se mueve el músculo, pero es muy lento. Son personas que se forman anticuerpos contra los receptores canal transmembrana, proteína transmembrana de acetilcolina. Y entonces, la acetilcolina, ¿qué tiene que hacer? Contracción muscular. ¿Y qué pasa con él? Se levanta bien y come carne y hace esto. Y si sigue el paciente y se ahoga, no se contrae el diafragma y se muere. ¿Sí lo ven? Miren lo bonito que es saber fisiología, medicina. Bueno, lo mismo, ¿cierto? El impulso nervioso está en la vía motora, ¿cierto? 2 neuronas. Estos son los neuromediadores que ustedes lo van a ver en casa. Es un video muy bueno. Esta es una neurona que sin mielina y esta es una con mielina. Aquí vienen todos los neuromediadores, la contracción muscular. Este video les pido que lo bajen. Yo lo bajé de YouTube precisamente porque me pareció muy completo. El video habla de que el funcionamiento de todos nosotros, estamos hablando de transmisión celular, tiene que ver con neuromediadores. Toda esa organización que han ocurrido durante, imagínense, éramos organismos unicelulares, nos volvimos multicelulares, eucariotas, y resulta que esa organización y todo nuestro pensamiento, nuestras emociones, el funcionamiento del órgano de los sentidos, la sensibilidad, la función motora se maneja por esto, neuromediadores. Ustedes van a ver este video y se les va a quedar súper claro lo que es la transmisión sináptica, el impulso nervioso, cómo pensamos, cómo sentimos. Mire, ahí está el bombardeo de la membrana presináptica
de las vesículas, cómo se degranulan y hacen el efecto sobre los receptores postsinaps. Este también video muy bueno. Y por último, vamos a ver, ya vamos a terminar. Potencial de acción. Potencial de acción, usted lo conoce, ¿cierto? ¿Qué les voy a resaltar? La membrana tiene la función de dejar más sodio por fuera y más potasio por dentro, ¿cierto? Crea un potencial de reposo que se llama potencial de membrana, potencial de reposo, que es la base de todo, que se conforma como la primera base del potencial de acción, ¿cierto? Eso se puede medir por dos fórmulas. Una de ellas es la fórmula de Nernst. Esto es como para que ustedes sepan, y cuando eso está en el guide lo leen y lo entienden. Lógico, eso yo no se lo voy a preguntar, es una tontería. Ustedes no van a ser electroquímicos, bioquímicos ni nada de esas cosas. Pero hay otra fórmula que es la de Goldman. Esto es en un milisegundo lo que ocurre con la membrana cuando se despolariza por acción del estímulo. El axón, ya sabemos que no lo de es el que conserva la dirección y conserva que el impulso no decaiga. Lo que se logra es que las concentraciones iónicas en el potencial de acción sean más o menos en estos rangos. O sea, más sodio por fuera y más sodio por dentro, más potasio por dentro. El potencial de acción tiene estas partes, que es el potencial de reposo, que no se varía y no se despolariza hasta que haya un impulso. El impulso, para que se dé, tiene que tener la aplicación de una ley que se llama del todo o nada. ¿Qué significa eso? Que si el potencial de reposo aquí es de menos 70, para que haya el estímulo tiene que llegar a un umbral de menos 55. O sea, que yo le aplico aquí corriente y no me despolariza la membrana y no me llega a más de menos 55 el potencial de acción, no se me dispara. Cuando pasa de menos 55 el potencial de acción, se dispara y se ocasiona esto, o sea que la despolarización de la membrana hace que las cargas de sodio entren y las de potasio salgan, pero más de sodio por medio de los canales rápidos de sodio-potasio, ¿cierto? Y eso hace que la carga de la membrana lado y lado me varíe y se me ponga más positiva. Cuando llega a menos 40, ustedes lo van a encontrar en el libro menos 35, es el tope y ahí para. Los canales que se abren de sodio paran aquí y se cierran los de sodio y se abren los de potasio. Entonces viene la repolarización. Y la repolarización es cerrar los canales de sodio y abrirse los de potasio. Pero hace también el trabajo la célula que por medio de unos canales que se llaman canales reparadores de potasio, se mete tantos potasio a la célula que ocasionan esta curvita, que cometen el error en los quizzes, en los exámenes de no tenerla en cuenta, y entonces hacen todo, esto, y no colocan esto, entonces les coloca 0. ¿Pero por qué, no, profesor? Mire, reposo, por despolarización, repolarización, y otra vez potencial de reposo. Y sí, pero ¿y dónde está la hiperpolarización? Y explíquela. Esa es toda la cascarilla. Eso no es difícil. Lo tienen que leer, porque si no lo leen y no se sientan con un papel y un lápiz, no lo van a entender. Cuando se les pregunta es ¿por qué? Porque es que esto es fundamental para todo. Cuando llega un paciente con una miastenia gravis o con una Guillain-Barré-Landestroth, yo le tengo que hacer como neurólogo una electroneuromiografía o un test de fibra única repetitiva. Si yo no entiendo esto, no hago nada. Porque yo tengo que interpretarlas, todo lo que me sale en estas ondas. Entonces no se le olvide, estudian cómo se forma el potencial de acción, cuáles bombas, cómo es la despolarización, cuáles bombas, cuáles canales, los de sodio rápidos, los de potasio rápido, luego los lentos, cómo es la hiperpolarización y cómo se llega a la fase de reposo. Eso es todo. Y aquí esto nos explica lo mismo, que la bomba sodio-potasio, hay bomba sodio-potasio.
en el libro las separan como bomba de sodio y bomba de potasio, ¿no? Esas van juntas, pero las colocan aparte. Que se cierra la de sodio y se abre la de potasio. Se abre la de sodio y se cierra la de potasio y viceversa. Pero en realidad es una sola bomba. Recuerden que eso es una proteína de membrana. Entonces, que la bomba de sodio y potasio me saca 3 de sodio y me mete 2. 3 de sodio saca y 2 de potasio. Pregunta muy cascarera. La bomba sodio-potasio, ¿cuántas moléculas o cuántos iones de sodio me saca? ¿Y cuántas de potasio me mete? Y dicen al revés. ¿O no dicen? Ojo con eso, porque esto es lo que ocurre en la realidad. Aquí vemos la polarización, la despolarización con el efecto del impulso nervioso para que entiendan bien. Esto ya lo vimos. Este es un video que van a ver. Este también, aquí le dicen a unos que ñoño. Y por último, lidocaína. ¿Qué es la lidocaína? La lidocaína es un anestésico local. Es la bupivacaína, bueno, hay un sinnúmero de anestésicos locales, pero este anestésico local es el caso clínico. ¿Y cuál es el efecto? Lo que les va a preguntar, el efecto de la lidocaína y cómo es el mecanismo de acción. Ese está aquí. Es un video muy bueno, muy bonito de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación, y va a hablar de que tiene efectos sobre los canales de sodio-potasio, disminuyendo la velocidad de formación, sobre todo la despolarización. Y queda para la siguiente semana los después.